La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Introducción de la fe. Así como el arrepentimiento es la actitud por la cual damos la espalda al pecado, aborreciéndolo y emprendiendo un nuevo estilo de vida, la fe, atención, la fe es el acto por el cual el pecador se vuelve hacia Dios en Cristo. Recibiendo el perdón que Dios le ofrece en él, ambas realidades, arrepentimiento y fe, son inseparables en la experiencia, en la conversión cristiana. ¿Qué es la fe? ¿Cómo podemos definir la fe? La fe es la adhesión personal a la persona de Jesucristo y como consecuencia inevitable a su doctrina y a su obra. Esta adhesión se funda en la convicción de la fidelidad de Dios a sus promesas y es infundida en el corazón por el Espíritu Santo. Iremos tocando algunos textos que corroboran esta verdad. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan 1:12 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Juan 3:16, la Biblia condensada: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Romanos 4:5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la gracia de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El más controvertido. Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este último texto de Hebreos 11:1 es clave para comprender el concepto bíblico de fe. Describe la fe como certeza y convicción. Certeza y convicción. Lo cual nos remite al sentido original hebreo. La palabra hebrea emunat, acordado de Nahum, el justo por la fe vivirá. En este pasaje, la fe se identifica como emunat, que significa fe. Junto con el verbo amin, forma del verbo amán, estar seguro, significa, amán significa estar segura o seguro, del cual procede la palabra amén. ¿Os acordáis lo que significa amén? Así es o así sea. Indican que para el hebreo la fe no era meramente una aprehensión intelectual de la verdad, sino una seguridad firme en la certeza, en la convicción. Por ello, Hebreos 11:1 emplea el término griego hipóstasis, que significa soporte, que sustenta. En consecuencia, la fe personal es la confianza absoluta con la que el pecador se adhiere a la fidelidad de Dios y a su promesa de justificar en Cristo al impío creyente. Romanos 4:5 lo hemos dicho. El que no obra pero cree, su fe le es contada por justicia. Es una seguridad, es una convicción en la fidelidad de Dios. No porque nosotros seamos fieles, sino por la fidelidad de Dios a sus promesas. Amén. Alguien dijo, o se ha dicho, con razón,
que la fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. Yo tengo unas escrituras de una casa en Salamanca y esa escritura acreditan que yo soy el dueño de eso. Aunque la fe no vemos, pero la fe nos apropiamos. Amén. Elementos de la fe. La fe bíblica presenta tres factores inseparables, sin los cuales no es fe salvífica verdadera. Estamos hablando de fe salvífica, la fe que salva. Amén. El primer aspecto, factor volitivo o voluntad. La fe implica un acto consciente por el cual la voluntad se adhiere a Dios en Cristo mediante el don soberano de la gracia, puesto que la fe misma es un don de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué implica el factor volitivo de la voluntad? Recibir a Cristo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. El factor volitivo significa recibir a Cristo, de la voluntad. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Segundo aspecto, entregarse totalmente a Él. ¿Qué implica entregarse totalmente a Él? Someterse a su palabra, a su obra y a su gobierno. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Juan 6:37, todo lo que me da el Padre vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Juan 15:1 y siguientes versículos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos, porque separado de mí nada podéis hacer. El texto sigue. Separado de Cristo nada podemos hacer. Amén. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No puede haber una fe sin una relación. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristianismo es esencialmente el seguimiento de una persona. No se puede ser cristiano por correspondencia, ni online. No. Es el seguimiento de una persona. Mateo 10:38 dice, el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cristianismo es el seguimiento de una persona. En el lenguaje bíblico, este factor volitivo de la voluntad se expresa afirmando que el asiento de la fe es el corazón. Repito, en el lenguaje bíblico, este factor volitivo se expresa afirmando que el asiento de la fe es el corazón, entendido como el centro de la vida interior y fuente de la conducta. Repito otra vez. En el lenguaje bíblico, este factor volitivo de la voluntad se expresa afirmando que el asiento de la fe es el corazón, entendido como el centro de la vida interior y fuente de la conducta. Romanos 10:9 hasta el 10 dice que si confesares con tu boca que el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otro aspecto, dejamos el volitivo y pasamos al afecto emotivo. Afecto emotivo. Este aspecto se expresa en el sentido de creer a alguien. Es decir,
otorgándole crédito por la confianza que nos merece. Un aspecto cotidiano. Yo no me fío de un ladrón. ¿Vale? ¿Claro? Vale. El verbo griego pisteu, que significa creer, y el sustantivo pistis, que significa fe, derivan de peizo, que significa convencer, persuadir, lo que indica un componente afectivo, lo que estamos comentando. La fe, por tanto, implica devoción amorosa. Una orientación de los sentimientos del corazón. Daros cuenta los aspectos que tiene la fe. Salmo 119, verso 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Ezequiel 36, 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro, un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Corazón de piedra no ama, corazón de piedra no tiene emoción. Pero gracias a Dios que nos dio un corazón de carne para amarle. Sin embargo, una emoción, hemos tocado un aspecto emotivo. Sin embargo, una emoción religiosa sin decisión de la voluntad puede ser engañosa y no constituir verdadera conversión. Una emoción religiosa, si no hay voluntad, dice Mateo 13, 20 hasta el 21, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Una emoción. Juan 8, 30 hasta el 31. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dice el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una fe emocional, religiosa, que no llega al corazón. Juan 2, 23 al 24 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Otro aspecto. Factor intelectual objetivo. Intelectual y objetivo. ¿En qué consiste? En prestar asentimiento a una verdad revelada. Juan, están aquí. Juan 11, 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Factor intelectual objetivo. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Aspecto intelectual. Estas verdades conforman el contenido doctrinal de la fe cristiana y suministra una nueva motivación espiritual eficaz, por el poder del Espíritu Santo, que impulsa a la conducta diaria con la vista puesta en las promesas divinas. Repito, estas verdades que estamos comentando conforman el contenido doctrinal de la fe cristiana y suministran una nueva motivación espiritual eficaz por el Espíritu Santo que impulsa la conducta diaria con la vista puesta en las promesas divinas. Gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo. ¿Por qué una conducta y una motivación espiritual? ¿Por qué la fe a veces se vuelve osada? Dice Mateo 19:29. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanas o hermanos
o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hebreos 11, 26, 27 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe ve el invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, por fe. Por fe. Puesta la mirada en el galardón. Nuestro galardón es Cristo. No es el dinero, no los bienes materiales, no las posesiones, no las riquezas de este mundo. Nuestro galardón es Cristo. Y la fe nos hace verlo. Daros cuenta esta motivación que impulsó a dejar casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras. Moisés deja Egipto, las pirámides, la sabiduría egipcia, por el galardón puesto. Incluso Cristo actuó movido por esta motivación. Daros cuenta, dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La motivación. Filipenses 2:9, por lo cual Dios le dio un nombre, o por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Daros cuenta que el capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe. Y dice el autor, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia los ojos puestos en Jesús. Porque hay gentes que los motivan. Hay gente y cristianos que son de ejemplo, como comentábamos el otro día. Pero dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el consumador y autor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es la fe. Eso es la fe. Y dice, un sentimiento puramente intelectual sin entrega del corazón no es fe salvífica. Repito, hemos hablado de un factor intelectual, pero un asentimiento puramente intelectual sin entrega del corazón no es fe salvífica. Hay teólogos que no son cristianos. Hay teólogos. Yo recuerdo hace años, aquella película tan famosa que salió en su momento, El Exorcista. El director de la película tuvo que estudiar un poco de teología para poder llevar a cabo algunas escenas. Ese director nunca fue cristiano y estudia teología. Hay gente que estudia, que tiene mucho conocimiento de muchas cosas bíblicamente, son eminentes en muchos aspectos bíblicos, pero no son cristianos, porque su corazón está lejos del Señor. Repito, un asentimiento puramente intelectual sin entrega del corazón no es fe salvífica. Notemos, Hechos de los Apóstoles 8:13. También creyó Simón. ¿Os acordáis de Simón? Este creyó y habiéndose bautizado siempre estaba con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito, estaba perplejo, estaba asustado. Más tarde, este hombre quiso por dinero comprar el don del Espíritu Santo. Por dinero quiso comprar. Dadme también a mí ese don que tenéis vosotros para que yo pueda también hacerlo. Por dinero. Había visto. Intelectualmente estaba perfecto, pero estaba muy lejos de la verdad y estaba muy lejos de la fe bíblica. Dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Luego, una fe intelectual sin el corazón rendido a Dios no es una fe que salva. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Una fe intelectual que no obra no sirve. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento la fe? ¿Cómo describe la fe el Nuevo Testamento? Primero, como una mirada angustiosa a la cruz. Como una mirada angustiosa a la cruz. Acordaros que dice Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que en él quiere no se pierda, mas tenga vida eterna. Acordaros, ¿os acordáis de los israelitas allá en el desierto? Cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios y Dios mandó unas serpientes ardientes. Cuando esas serpientes ardientes que mordían al pueblo, a los israelitas, les mordían, ¿qué tenían que hacer? Habían levantado un asta con una serpiente y todo aquel que miraba la serpiente era librado. Imaginaros lo que duele una mordedura de una serpiente. El veneno les quemaba. Y la única solución y el medio válido para poder ser salvo de aquella mordedura y de aquella situación era mirar la serpiente, y el que miraba la serpiente después de ser mordido se curaba y se sanaba. Pues de esta misma manera, la fe es un mirar a la cruz de Cristo. La mordedura del pecado nos ha hecho mucho daño. El único medio para que el hombre se pueda salvar es mirar con fe a la cruz. Y mirar con fe porque es el único medio que Dios ha establecido. Amén. Es el único medio de salvación que Dios ha establecido. Así ve el Nuevo Testamento la fe. Una mirada angustiosa a la cruz de Cristo. Porque el pecado nos mordió. El pecado nos mordió. Todos hemos sido mordidos por el pecado. Y dice un autor, ahí o aquí se hallan los elementos de fe. Percepción, emoción y decisión. Otro aspecto más, ¿cómo ve el Nuevo Testamento? La fe, como hambre y sed de Cristo. Mateo 5, 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Juan 4, 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 6:35 dijo, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Creer es venir a Cristo con la conciencia de una necesidad vital, así como el hambre impulsa al alimento. Quien tiene hambre, siempre se ha dicho, el que tiene sed busca agua, el que tiene hambre busca pan. Así presenta otro aspecto, la fe, el Nuevo Testamento. Otro aspecto más, es como venir a Cristo. ¿Cómo venir a Cristo? Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es un venir a Cristo. Juan 7:37 hasta el 38 dice, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien viene a Cristo lo hace con certeza de ser recibido. Porque nadie puede ir si el Padre no le trae. Dice el texto original en Juan 6:37, todo lo que me da el Padre vendrá a mí. De ninguna manera le echaré fuera. Es un venir a Cristo. Otro aspecto, es como un recibir a Cristo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer equivale a recibir a Cristo y a apropiarse de su justicia. Otro aspecto, es como un ancla y fundamento seguro. Acordaros, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el fundamento firme donde se sostiene toda nuestra esperanza, respaldada por la fidelidad de Dios. Por la fidelidad de Dios. Clase de fe, estaremos acabando. Clase de fe. Fe histórica. Fe histórica. Aceptamos
todo lo que la Biblia dice de los hechos que han pasado sin implicación personal. Eso es fe histórica. Fe de milagros. Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, le tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. 1 Corintios 12, 10. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Puede existir, atención, esto es complicado, ¿eh? Puede existir fe de milagros sin fe salvífica. Repito, puede existir fe de milagros sin fe salvífica. Fe temporal u oportunista. Mateo 13, 20 hasta el 21. Y el que fue sembrado en pregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe en gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fe temporal, de temporada, no tiene raíz. La temporada, viene el sol, la golpea, la aflicción y luego tropieza. Fe de conciencia cierta. Fe de conciencia cierta, o fe de conciencia, como queráis decir. Romanos 14, 23 dice: pero el que duda sobre lo que come, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y fe salvífica, que es la que estamos tocando. Es la fe descrita en todo este estudio bíblico, aquella que obra por el amor y se apoya en Cristo y persevera hasta el fin. La fe salvífica. Amén. Hasta aquí. Vamos a dar gracias a Dios. Si luego hay alguna pregunta, estaremos comentando. Te damos gracias en esta mañana, Padre Santo.